Hermanos y hermanas, vamos a continuar en estos estudios especiales que tenemos para clases para maestros. El texto que tenemos de memoria para este día es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Si ustedes se dan cuenta, todos los textos que nosotros hemos encargado de memoria tienen que ver con la palabra de Dios. Y este habla de su inspiración y también de su propósito. Vamos en este momento a hablar ahora de lo que es el tema del sermón. Ya hablamos de el texto. Y aunque después tendremos ejemplos de textos, con lo que hemos hablado, debe de ser suficiente para entender que el texto es lo más importante de un sermón. Pero también el tema. Cada sermón tiene que tener un nombre, tiene que tener un título, cómo se llama. Nosotros tenemos que hablar del tema. En esta primera sección vamos a hablar de la definición del tema, de la importancia del tema y de las cualidades que debería de tener un tema. En la segunda intervención estaremos hablando de la elección, la formación y las fuentes del tema. Vamos a empezar con la definición. El tema es el material que tratará el sermón o el discurso. Es el resumen y la idea central extraída del texto. Cuando hablamos de definición, hermanos, del tema, es la idea de qué se va a tratar el sermón, de qué vamos a hablar. Es una frase que dice todo, pero no dice nada. El tema viene a formar un lazo de unión entre los pensamientos del sermón. Por ejemplo, nosotros tenemos un tema. Y el tema es la muerte de Cristo. Y lo podemos nosotros extraer de Lucas capítulo 23, versículo 44 al 46. Si nosotros ya tenemos previamente analizado el texto, si ya nosotros hemos visto de lo que está hablando el texto, allí habla de que el Señor murió. Entonces nosotros vamos a hablar de la muerte de Cristo. Y ese es nuestro tema. Es la idea central. Y nosotros vamos a decirles a través de nuestro título, del nombre del tema, de lo que vamos a hablar. Y aquí es la muerte de Cristo. Ya lo dijimos todo, pero no dijimos nada. Ahí podríamos entonces nosotros empezar a hablar de las causas de la muerte de Cristo, de el por qué murió Cristo. Podríamos estar hablando de quién crucificó a Cristo, la forma que Él murió. Podemos ver todo el complot y todo lo que estuvo alrededor de la muerte de Cristo. ¿Y cuáles son los beneficios de la muerte de Cristo? Todo, hermanos, va a guiarse o va a estar alrededor, todo pensamiento va a ser un lazo de unión hacia la muerte de Cristo, que es mi tema, es mi título. Todo tema debe de tener su lazo de unión, sus pensamientos que veremos más adelante, pero en este caso esto es la definición del tema. La importancia del tema. Si usted dice, ¿por qué yo tengo que ponerle un nombre? ¿Por qué yo no empiezo a abrir la Biblia de un lugar? ¿Por qué yo no doy un texto aquí y otro? Bueno, si usted lo quiere hacer así, pues está bien, o sea, esa es su decisión. Pero nosotros estamos viendo que para nosotros poder presentar un mensaje, es de suma importancia
ponerle un nombre. ¿De qué vamos a hablar? Al ponerle un nombre vamos a fomentar la unidad, dando intensidad y firmeza al discurso, y eso hace que el sermón tenga claridad y un fin definido. Todo maestro y maestra, cuando está estudiando, preparando una clase, siempre debe de tener claro en su mente, ¿por qué quiero hablar esto? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que me propongo cuando yo digo esto? Hay muchos propósitos, muchos fines, algunos generales, algunos específicos, pero usted debe de siempre pensar que cuando tiene un tema, pensemos, va usted a hablar acerca de la fe, acerca de la santidad, acerca de la evangelización. Debe de ser claro y debemos de tener el fin para que nosotros lo estamos predicando. Cuando tenemos el tema, este estará unido al discurso como la cabeza de un cuerpo, y esto nos va a ayudar para que nosotros podamos ir armando nuestros sermones. Y los sermones también se les llaman esqueletos o cuerpos. Y es como si nosotros, cuando empezamos a armar un sermón, empezamos a armar un cuerpo. Y el cuerpo debe de tener claridad. El cuerpo tiene una cabeza, el cuerpo tiene un tronco, tiene las extremidades superiores, inferiores, tiene sus pies. Y allí nosotros estamos ya armando un bosquejo. Es también como armar una casa. Vamos a poner sus cimientos, sus paredes, sus ventanas y su techo. Vamos a ver este ejemplo. La importancia del tema es importante por su unidad y firmeza al discurso. Pensemos en este tema, la armadura de Dios. También ya previamente fue estudiado los 6 capítulos de Efesios. Y ya vemos que al final, antes de concluir el apóstol, él habla que debemos de tener y vestirnos con toda la armadura de Dios. Y mi tema es la armadura de Dios, basada en Efesios 6, del 10 al 20. Y yo voy a hablar de un equipamiento espiritual. Y si yo hablo de la armadura, es que estoy hablando de algo que Dios me proveyó, una armadura espiritual. Y entre ellas, pues ahí se dice, hermano, que tiene las armas defensivas y también tiene las armas ofensivas. Las defensivas es todo el equipamiento que pone el apóstol Pablo de un soldado de Dios. Y pues las ofensivas son aquellas que tienen que ver con la palabra de Dios, la oración y algunas otras cosas más. Si te das cuenta, yo estoy hablando de la armadura de Dios, pero también yo estoy hablando de una guerra, de una lucha. Y todo va a llevar, esa cabeza va a ir desarrollándose y va a ir uniéndose al cuerpo que va a irse formando. La unidad de un sermón, la claridad de un sermón nos va a ayudar mucho cuando nuestros temas, nuestra pregunta o palabra de transición, nosotros se la hacemos y viene desarrollándose el cuerpo, la armadura de Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver la armadura de Dios. Y para ver la armadura de Dios, primero vamos a ver que estamos en una guerra. Y ahí están. No lucha con carne ni sangre, sino huestes espirituales de maldad. En la armadura de Dios nosotros la necesitamos para nosotros poder
permanecer firme en las acechanzas y situaciones del diablo. Bueno, ya vimos la definición, la importancia. El tema está unido al discurso como la cabeza del cuerpo. Por ejemplo, la armadura de Dios. De allí está mi tema y ahí ya tengo mi texto. Y de ese tema, ¿de qué voy a hablar? De la armadura de Dios. ¿Y cómo es? Bueno, voy a hablar del equipamiento que Dios me da. Y voy a hablar pues de los pies, voy a hablar del casco, voy a hablar de todo lo que Dios me dio como armadura defensiva espiritual, pero también puedo hablar de mis armas de guerra, mi espada, la oración y algunas otras cosas que se presentan en este ejemplo. Ahora, el tema del sermón, vamos a continuar con las cualidades del tema. Debe de ser inclusivo e incluido. Inclusivo e exclusivo. Bueno, vamos a hablar de nuevo. No, sigue siendo este. ¿Cuánto llevas ahí? Ok, sí, ya nomás voy a dar este simple. Okay. Las cualidades del tema. Vamos a pasar, ya vimos la definición, su importancia, sus cualidades. ¿Cómo debería de ser mi tema? Bueno, debería ser exclusivo e inclusivo. No agote el material para que no lo sature. Debe depender del texto, literalmente de la enseñanza o del principio de la verdad. Si nosotros vamos a hablar de un tema, debe de ser extraído de esos textos que nosotros hemos leído. Debe de ser corto, enunciativo, debe de ser claro y muy expresivo. Por ejemplo, tenemos un texto en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31, donde se nos habla que Dios eligió, que Dios escogió. Y todo tiene un propósito en la carta. Esos de Corinto, había cierta arrogancia, había cierta prepotencia, ciertos pecados. Y le dice el apóstol que los escogidos de Dios son lo que fue débil, lo que fue vil, lo que fue desechado, menospreciado. Esos son los escogidos de Dios. Yo voy a hablar de lo que Dios escogió. Dios no escogió a lo fuerte, escogió a lo débil. Dios no escogió a lo sabio, escogió a lo que no es, a lo ignorante. Dios no escogió a lo que es, sino escogió a lo vil, a lo despreciable. Entonces ahí yo ya tengo mi título y de eso me voy a basar, porque ahí está el título y ahí están los puntos y ahí está mi mensaje. Mi cualidad de mi tema, de mi título es los escogidos de Dios, y es corto el tema, enunciativo, claro y expresivo. Gracias por su atención. Espero que usted pueda hacer temas que no sean tan largos ni tan complicados, que usted pueda definir lo que usted quiere predicar en pocas palabras. A veces el tema es solo una frase, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Gracias y que Dios le bendiga.